otro símbolo ya en la colonia fue la abundancia de la religión como una manera de conquistar y de mantener sometidos al poder a los indígenas, y entonces lo podemos señalar como una cruz para dar a entender la religiosidad en esa época de la colonia, cuando el poder civil, la Real Audiencia y el poder eclesiástico estaban confabulados para adquirir riquezas y para adquirir poder sobre los pueblos dominados. Desde la colonia, la fe se respira en cada uno de los rincones de este lugar, pues en Pamplona las tradiciones católicas están muy arraigadas a sus habitantes. La razón es que este sitio es el que tiene mayor cantidad de iglesias y comunidades religiosas en todo el departamento. Pamplona es una ciudad eminentemente religiosa. Desde la colonia llegaron muchas comunidades religiosas aquí, agustinos, franciscanos, jesuitas, y todos los que venían, el objetivo era cristianizar a los indígenas. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue cartillas para enseñarles el idioma español, fundaban escuelas, colegios, unos para los indígenas y otros para los hijos de los criollos o para los hijos de sus hijos. Bueno, la importancia religiosa se da desde un principio, desde la constitución, desde la fundación de Pamplona. Sí, porque Pamplona tiene una fundación con todo el ritual que se tenía en esa época. Es decir, se hace una fundación en nombre del rey de España, se hizo una repartición de solares a los miembros de esa expedición y desde un principio se constituye en ese centro político. Posteriormente viene el establecimiento de las distintas órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos tuvieron asentamiento acá en esta ciudad y desde aquí ellos salían a hacer ese proceso de cristianización de los nativos. La gente se pregunta por qué hay tantos templos en Pamplona. Hacia el occidente está la Ermita de las Nieves, que fue la primera capilla donde el padre de apellido Velasco organizó la primera misa, y se dice que en esa capilla de la ermita fue donde se inició lo que hoy se conoce como Semana Santa Mayor. Allá junto a esa ermita está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. A mi espalda está la catedral, que primero fue la capilla del convento de las Clarisas. Por la carrera séptima están dos templos en la misma cuadra. Ahí era la capilla de la comunidad franciscana. Ellos fundaron ahí un convento, y en la esquina está la iglesia de Santo Domingo, que también la fundaron ellos. Entonces, una explicación es esa, ¿no? Los monjes tenían su capilla propiamente y también el templo para el pueblo. Entonces, ¿qué? A los primeros que envían son a los franciscanos. Después vienen las hermanas Clarisas, que a propósito, esas son las únicas que quedan hoy día, ese convento. Entonces hubo 4 conventos, pero más adelante, cuando ya se dieron cuenta de que aquí había mucho oro, entonces decidieron mandar otra orden religiosa. Esa otra orden religiosa se llamaba los agustinos. Resulta que esa orden tuvo un problema con los otros conventos, porque de ahí nace una frase que dice: mucho cacique y poco indio. ¿Qué pasaba con los indios de acá, que fueron traídos de varias regiones en lo que se llamaban las encomiendas, en lo que se llamaban las reducciones, en lo que se llamaban las misiones? Estos 4 conventos que llegaron en esa época, en el transcurso de 50 años, empezaron a tener problemas, que inclusive de España les tocó que mandar a un visitador para que viniera a dirimir o viniera a arreglar ese problema tan tremendo, porque resulta que los indígenas lo llevaban para las minas, traían indígenas de tierra caliente, y ellos, acostumbrados a andar en taparrabos, venían a este clima y se morían del frío.
o inclusive también llevaban indígenas de aquí de Pamplona, los llevaban por ejemplo a Río de Oro, que fue donde primero se encontraron las minas, estoy hablando de allá de Girón, y entonces con ese calor ellos se morían en el camino. Ellos no tenían equipos de trabajo de oro porque ellos no sabían eso. Entonces ese chitarero no estaba acostumbrado al oro, para él no era importante el oro, para los españoles sí. Entonces, como empezaron a llegar comunidades religiosas y hubo problemas por eso, el problema es que cada orden religiosa quiso venir a imponerse aquí. Entonces tenemos a los franciscanos, tenemos a los agustinianos, después llegaron los jesuitas, que en el estudio de la historia de la música es lo más importante. Entonces aquí empezaron a hacer iglesias. Entonces usted aquí en Pamplona va a encontrar 2 iglesias en una cuadra, o una iglesia en una cuadra siguiente. Va a encontrar inclusive iglesias pequeñas, donde solamente se dedicaban a recibir los diezmos o lo que traían cuando venían de las minas, por ahí era el camino, y esa se dedicaba únicamente a recibir el oro y las ayudas. Entonces esa es la razón, una de las razones principales por qué hay tantas iglesias en Pamplona. Sé que muchos historiadores habrán contado otras cosas, pero la razón principal es esa, el oro, y tanto oro que hubo aquí en Pamplona, en toda la región. En 1767 llegaron los jesuitas a lo que hoy es Colombia, y en esa misma época aparecieron aquí en lo que hoy es Pamplona, también motivados por la cantidad de oro. Cuando ellos llegaron aquí, entonces todavía seguía la persecución de los jesuitas, pero como estaba reciente también el luteranismo, o sea, cuando el cura Martín Lutero fue y le protestó con la reforma luterana al Papa. Entonces con el luteranismo la Iglesia Católica empieza una pelea, por decirlo de alguna manera, con los protestantes. Ellos se inventaron una organización dentro de su núcleo religioso, apoyado también por el Vaticano, que se llamó la Santa Inquisición, donde de ahí nace la frase: el que no esté de acuerdo con nuestras ideas, lo eliminamos. Entonces empieza algo que se llama la cacería de brujas. Hoy todavía tenemos señas, tenemos evidencias de esa cacería de brujas. Aquí es donde estamos grabando, podemos ver todavía, por ejemplo, esas pullas, donde supuestamente le decían a la gente, a los feligreses, que con esas pullas cazaban a las brujas. Supuestamente en la noche cazaban a una bruja o la hacían poner en una varilla de esas: mire que sí hay brujas. Entonces sale otra frase: yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay.